Lo que vamos a revisar ahora es la individualización de los rodetes de cera. Ya tenemos confeccionadas las dos bases transparentes con sus rodetes de cera en forma estándar. Lo que vamos a hacer ahora es individualizarlos. Una vez que ustedes tienen confeccionado sobre la base transparente definitiva el rodete de cera con las medidas estándar, lo que tienen que hacer es individualizar según su paciente. El primer parámetro es ver que el contorno vestibular del rodete de cera superior dé apoyo al labio superior, que forme bien el filtrum, que trate de eliminar la mayor cantidad de arrugas peribucales. Deben pensar en lograr un ángulo entre 90 y 110 grados, que sería lo deseable para que apoye el labio según la formación de los dientes anteriores. Una vez que han ustedes relacionado el labio con el contorno del rodete de cera superior, lo que deben establecer es el largo en relación al labio superior. La figura que dice antes del ajuste, ustedes están viendo, según las medidas que hicieron en forma estándar, para este paciente que tiene un labio corto, se encuentra muy largo el rodete superior. Entonces hay que marcarlo 1 o 2 milímetros por debajo del labio, recortarlo y observar cómo se ve en la figura que dice después del ajuste. Los labios, recuerden que pueden ser largos, medianos o cortos, y ello también va a influir en el espacio que quede por debajo del borde libre del labio superior. Aquí podemos observar diferentes situaciones clínicas donde en la figura A se muestra un rodete de cera largo. En la figura B ustedes pueden observar tres tipos de rodetes, uno escondido, largo y el adecuado. La idea es que con los rodetes de cera, cuando el paciente tome contacto en una dimensión vertical oclusiva, produzca un cierre armónico, no haya estiramiento de los labios, ni se encuentren vertidos, se encuentre en forma natural. Aquí ampliamos la figura. Entonces, en la figura A vemos cómo el rodete de cera superior está escondido por debajo del labio. Nos da la apariencia de una persona muy mayor. En la figura B lo que podemos ver es un rodete de cera muy largo para ese paciente. La pronunciación de las vocales, de las consonantes, va a ser muy dificultoso. Va a ser dificultoso el habla y probablemente también esté alta la dimensión vertical. Pero en la figura C ustedes ven una disposición adecuada del rodete superior. 1 o 2 milímetros por debajo del labio, este es un labio largo. Lo pueden observar en forma adecuada, que está armónico a la parte inferior de la cara. Hay dos elementos que deben recordar siempre cuando están individualizando los rodetes de cera, y es que exista lo que se denomina el corredor bucal, que es el espacio que hay entre la cara vestibular o el rodete de cera en este caso respecto a las comisuras. Tienen que verse un pequeño triángulo negro que les da la sensación de armonía. Si estuviera cubierto este espacio por elementos dentarios, nos estaría dando la idea de una boca llena de dientes muy grandes. En la figura de abajo se observa la curva o línea de la sonrisa. Es decir, siempre tienen que tratar de observar que el rodete de cera va a estar recto, pero siempre tienen que tener en miras la colocación artificial de los elementos dentarios, que esa curva debe seguir la línea de la sonrisa del labio inferior.
Muy bien, ya tienen ubicada el contorno vestibular, el largo del labio. Ahora hay que referirlo, hay que individualizarlo a este rodete de cera respecto a dos planos antropométricos. El plano de orientación va a estar paralelo, como muestra la figura, al plano bipupilar. Con un instrumento se toma el plano bipupilar y mediante la platina de Fox o plato de Fox se ubica sobre el rodete de cera en la porción oclusal. Ambas reglas deben estar paralelas. En todo caso de que si hubiera más de un lado que del otro, se trata de agregar o quitar según sea la ocasión. Otro plano que debemos individualizar en nuestro paciente es el plano modificado de Canter. El plano que va desde el punto inferior del tragus a la base del ala de la nariz. Esos puntos anatómicos que forman este plano modificado debe ser paralelo a toda la porción posterior derecha e izquierda del paciente y se debe tomar tanto de la derecha como de la izquierda esta referencia. El paso que sigue es individualizar el rodete de cera inferior. El rodete de cera inferior, como muestran las figuras A y B, están mostrando que la parte anterior del rodete debe dar también apoyo al labio superior, al labio inferior, y el labio también debe llegar, este rodete de cera en relación al labio, a la unión de mucosa húmeda y mucosa seca del mismo. Esa es la ubicación que debe tener. La parte posterior la deberemos ubicar, como muestran las figuras C y D, en relación a la papila piriforme. Tiene que terminar en forma insensible o sin ángulo, en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores, para la primera parte de la individualización. La figura D muestra cómo, cuando enfilemos los elementos dentarios, vamos a tener que tener una ubicación correcta de los elementos para dar apoyo, sostén y para la buena pronunciación de las consonantes, así también como para la función que deben cumplir los elementos dentarios anteriores. La figura D1 sería una posición correcta, D2 y D3 estarían ya en forma alterada y ven cómo altera la posición del labio inferior. En la clínica lo que tenemos que hacer es colocar el registro inferior y marcar mediante un instrumento que puede ser, bueno, como en este caso, el explorador o una electrón, marcar la unión de la mucosa libre y mucosa húmeda del labio inferior y recortarlo que vaya en forma insensible hasta el punto posterior, la unión del tercio anterior y dos tercios posteriores de la papila piriforme. Ya tenemos preparado hasta aquí individualizado el superior y el inferior en forma separada. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de relacionarlos, individualizándolos, pero en forma coordinada. Colocamos los dos registros de rodetes de cera en la boca y nos pueden ocurrir dos situaciones. Que toquen ambos rodetes en la parte anterior. Lo que tenemos que hacer en este caso es agregar cera en el sector póstero inferior. No podemos tocar el superior porque los hemos referido a planos antropométricos. No podemos recortar los sectores anteriores porque están referidos a planos estéticos. Entonces lo único que se puede modificar es el sector póstero inferior. Y la situación B es que toquen en la parte posterior.
Lo que tenemos que hacer en esta situación clínica es desgastar en la parte del rodete de cera inferior, posterior, hasta que ambos rodetes tomen contacto. Las relaciones mandibulares son de 3 grupos, de orientación vertical y horizontal. Lo que hemos hecho hasta aquí es las relaciones mandibulares del maxilar superior y de la mandíbula de orientación. Hemos orientado en diferentes planos con referencias anatómicas, ya que hemos perdido los elementos dentarios y no tenemos dichas referencias. Resumiendo, lo primero que tenemos que realizar es el contorno vestibular del rodete de cera. Luego lo vamos a relacionar al largo de este rodete en relación al largo del labio superior. A continuación se establece el sector anterior del rodete de cera superior en relación al plano bipupilar y en la parte posterior al plano de Camper modificado. Lo que sigue es relacionar el plano anterior inferior a la línea de unión de mucosa seca y mucosa húmeda del labio inferior. A continuación llevarlo hacia atrás a la unión del tercio medio, del tercio anterior y los 2/3 de la papila piriforme. Y por último relacionar ambas superficies para que queden en íntimo contacto la superior con la inferior. Entonces, las relaciones mandibulares que dijimos eran de 3 grupos. Ya tenemos establecida la relación de orientación tanto del modelo superior como del modelo inferior en relación a referencias anatómicas para el maxilar y para la mandíbula. A continuación vamos a realizar las relaciones mandibulares verticales que corresponden a establecer la dimensión vertical y las relaciones horizontales que corresponden a establecer la relación céntrica. Muchas gracias. En los Word ustedes van a encontrar ambos registros y cómo se hacen y bajo qué métodos. Muchas gracias.